Érase una vez una vida. Les vengo a contar el milagro que Dios ha hecho en mi vida. El Señor tuvo mucha misericordia de mí, porque desafortunadamente por ignorancia yo le quité la vida a mis hijos y yo también fui cómplice de otros asesinatos. Y en este momento yo quisiera, como el testimonio es muy fuerte, la verdad que sí llega al corazón, yo quisiera que invocáramos a la Virgen María para que podamos tener ese corazón abierto a recibir lo que el Señor te quiere decir hoy en día a tu corazón. Entonces nos ponemos de pie, por favor. Te invitamos a esta conferencia, Madre Santísima, tú que fuiste la gran defensora de la vida, tú que fuiste la que dijo sí, que se haga la voluntad de Dios para nuestra salvación. Mamá María, en este momento yo te pido que nos cubres con tu santo manto de amor. Ayúdanos a entender la realidad del aborto. Madre Santísima, te damos gracias por ser valiente, por luchar por la vida. Espíritu Santo, en este momento derrama tu gracia, tu bendición sobre nosotros. Ayúdanos a abrir nuestro corazón para que nosotros podamos ser defensores de la vida, para que el aborto se termine aquí en México y por todo el mundo. Te damos honor y gloria a ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Voy a comenzar con la herida más grande de mi corazón, que es mi familia. Todavía esa herida la tengo aquí, la separación de mi familia. Entonces voy a comenzar mi testimonio de cuando yo era niña y vivía con mi familia. En aquel tiempo, cuando era chica, yo era muy feliz en mi familia. Yo me sentía amada. Yo me sentí como la princesa de la casa. Mi mamá es una buena madre. Yo la miraba como la mejor madre del mundo. Mi mamá era muy cariñosa conmigo y me decía todos los días que yo era la princesa más linda del mundo, y yo creía esas cosas. Y mi papá también es un buen padre, proveedor, trabajador. Y mi papá me demostraba su amor con cosas materiales. Yo de niña nunca escuché que mi papá me decía: yo te quiero mucho, Patricia, yo te extraño el día de hoy. Mi papá era de las personas que si yo le pedía alguna muñeca, lo que sea, mi papá me lo daba. Pero yo sabía que mi papá me quería mucho. Entonces, en mi casa, lo que era importante era tener los mejores lujos, ¿verdad? Siempre estar bien vestidos. Mi papá siempre compraba carros nuevos cada año, la casa más linda de la cuadra. Y mi mamá, siendo una mujer fabulosa, amorosa, mi mamá tenía el defecto de que era muy vanidosa. Entonces, yo recuerdo que mi mamá me decía de niña, eso se quedó grabado en mi corazón, de que ella se iba a quitar la vida a los 40 años. Yo le decía: mamá, eres tan bonita. Y me decía mi mamá: hija, yo me voy a quitar la vida a los 40 años como Marilyn Monroe, porque prefiero quitarme la vida que envejecer. Yo no quiero tener arrugas. Y cuando mi mamá me empezó a decir esas cosas, me dio miedo envejecer, me dio miedo no ser bonita. Y mi mamá me estaba dando a entender que la vida solo valía la belleza, la juventud. Y mi papá, los consejos que mi papá me daba eran: hija, para ser valiosa, para ser alguien en este mundo, tú tienes que tener buenos estudios y tienes que trabajar duro. Y es el éxito, lo que mi papá me estaba enseñando, el éxito del mundo. Entonces los valores que yo tenía en mi corazón es: bueno, para ser alguien importante, para valer algo, yo tengo que estar bonita, tener la mejor ropa y tener buenos estudios y ser exitosa. Mis papás no me hablaban del amor de Dios. Mis papás no me hablaban de que yo era hija de Dios. Eso era algo que no conocíamos en mi familia. Yo hice mi primera comunión y es la última vez que yo sabía de Jesús y María.
En mi casa lo que practicamos es la nueva era. La nueva era es la creencia en las psíquicas. Nosotros cuando teníamos problemas, yo me iba con las psíquicas para que me echaran las cartas. En mi casa creíamos en leer la palma. Mi mamá tenía amuletos por toda la casa. Creíamos en la yoga, en la reencarnación. Cuando yo me sentía enferma, mi abuelita o mi mamá nos hacían esas limpiezas con huevo, con la planta ruda. Y yo todos los días leía mi horóscopo. Esas cosas también no son del Señor. Mi hermana y yo, no saben cuántas veces hemos jugado a la Ouija. Nosotras jugábamos la Ouija invocando a los muertos, ¿verdad? Y en realidad lo que estábamos haciendo es invocando al mismo demonio en nuestra casa. Entonces les quiero enseñar mi tatuaje. Desafortunadamente no me gusta el tatuaje, pero para que se den cuenta, yo tengo aquí en mi pierna mi horóscopo. Y estos jóvenes, les voy a decir, es muy peligroso un tatuaje. Yo conocí a un hombre que era ex satánico y él decía que muchas de las personas que hacen tatuajes, como sale la sangre sobre la piel, hacen ritos satánicos sobre tu sangre y lo usan para hacer un pacto con el demonio. Entonces es muy peligroso y aparte de eso, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay que cuidarlo y conservarlo. Pero yo tengo aquí, se pueden ver mi tatuaje de la nueva era. Entonces, en mi casa no reinaba Jesús, en mi casa reinaba el mismo demonio. Cuando tenía 12 años, yo tuve una charla en mi colegio sobre la sexualidad. Llegaron los educadores sexuales y nos platicaron de practicar el sexo seguro. ¿Y qué es el sexo seguro? ¿Verdad? Es usar los anticonceptivos, es usar un condón. Nos dijeron en la clase, mira jóvenes, aquí en los Estados Unidos hay muchos embarazos no deseados y hay muchas enfermedades de transmisión sexuales. Para que no ocurre esos errores, les vamos a enseñar cómo aplicar un condón. Y nos trajeron condones y nos trajeron plátanos. Y se pueden imaginar un salón lleno de jovencitos de 12 años aplicando un condón a un plátano. Lo que nos estaban haciendo en la mente, nos estaban contaminando con esta basura. Nos dijeron que era normal la masturbación, que la masturbación era algo muy saludable para tus emociones, para tu mente, para dejar ir el estrés. Nos dijeron que la pornografía no era nada malo, porque tú no le estabas haciendo daño a nadie más, o sea, nada más era ver, que era muy sano entre parejas casadas. Y aparte de eso, nos dijeron que ser homosexual era normal. Y yo no estoy hablando mal, no estoy atacando a nadie, yo no soy nadie para juzgar, pero todos sabemos que eso no es el plan de Dios para el hombre, ¿sí? Nos platicaron que era muy normal tener relaciones sexuales, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Entonces se pueden imaginar el concepto sobre la sexualidad que yo tenía al salir de esa clase, totalmente distorsionada, totalmente del mundo. Entonces en mi cabecita, a los 12 años, dije, bueno, el día que yo tenga relaciones sexuales, lo único que tengo que hacer es ponerme un condón y voy a practicar el sexo seguro, y ya. Pues mis papás, como les dije, que en mi casa no reinaba Dios, desafortunadamente mis papás se divorciaron y mi familia se separó. Mi mamá se vino a vivir aquí a Guadalajara y yo me quedé con mi papá. Y mi papá toda la vida fue mi mejor amigo. Mi papá era mi héroe. ¿Sabes por qué yo admiraba tanto a mi papá? Porque mi papá nunca volteaba a ver a otra mujer. Los ojos para mi padre era mi mamá. Y mi papá era un hombre respetuoso. Y yo decía, yo me quiero casar con alguien como mi padre. Yo a mi papá lo quiero mucho. Pero en mi casa, cuando mis papás se separaron, mi papá ya era un hombre soltero. Y vivía mi hermano con nosotros. Entonces en mi casa empezaron a llegar las revistas de Playboy, ¿verdad? De los solteros. Entonces en mi casa se miraba pornografía en la computadora. La computadora de mi casa pasaba con virus. Y se pueden imaginar, a mí me daba pena esas cosas. A mí me daban pena que llegaban los compadres, los tíos, los amigos a ver esas cosas, porque ese no era mi padre, mi papá era mi héroe. ¿Qué pasó ahí? Y pues yo me iba acostumbrando a esas cosas en la casa. ¿Y saben qué? Uno piensa que la pornografía y esas revistas no le afecta a uno, que no le haces daño a otra persona. Y no es cierto, a mí me hicieron daño. Porque cuando yo
miraba esas revistas y yo miraba cómo los hombres deseaban a esas mujeres, yo me comparaba con ellas. Yo decía, bueno, yo me tengo que vestir un poquito más provocativa para atraer a los hombres. Y yo me tengo que ver más así, maquillarme así como ellas, para ser casi como ellas, ¿no? Y eso afectó mi autoestima. Y así era en mi casa. Yo me iba a todas las parrandas cada fin de semana. Yo llegaba a mi casa tomada y lo único que me importaba de mi vida era verme bonita, tener la mujer ropa de todas mis amigas, ir a los bailes cada fin de semana y tomar. Esa era mi vida. Y cuando yo cumplí 19 años, yo conocí a un joven, bueno, no tan joven, pero él tenía 5 años mayor que yo, y fue mi primer novio. Entonces dije, bueno, yo quiero a mi novio, él me quiere, lo normal aquí es demostrarle mi amor y tener relaciones sexuales. Yo soy la única virgen de mis amigas, y eso es lo normal, eso es lo que hacen los novios. Entonces dije, bueno, lo único que tengo que hacer es practicar el sexo seguro y usar un condón. Entonces iniciamos nuestra vida sexual, usamos un condón, ¿y qué creen? El condón falló y salí embarazada. Y el día que me tomé la prueba de embarazo, estaba mi prima conmigo en mi recámara, y cuando miré que salió positivo, en ese momento empecé a llorar y a llorar de miedo. Y cuando volteé a ver a mi prima, ella estaba llorando histéricamente, una histérica, así, llore, llore, llore. Y en ese momento, ¿saben lo que pensé? Lo primero que pensé es, el éxito del mundo. Ahora tengo 19 años embarazada, yo no voy a tener éxito, yo no voy a poder seguir estudiando, mi papá me va a correr de la casa, aquí se terminaron mis sueños. La segunda cosa que me pasó por mi cabeza es mi padre, mi mejor amigo. ¿Cómo voy a defraudarle a mi papá? Los chismes que se van a decir entre mi familia. No, mi papá va a quedar mal, me va a correr de la casa, y me daba mucho miedo de lo que iba a pensar mi papá. Y la tercera cosa que pensé es, no, es que si estoy embarazada voy a quedar gordísima, voy a estar bien gorda, se me va a desfigurar el cuerpo, y yo era tan vanidosa que no quería engordar. Entonces, esas son las cosas que pasaron aquí y aquí. Y le dije a mi prima, ¿qué hago? Y ella llorando me dice, no, es que tú tienes que ir a abortar, estás muy joven para ser mamá, y mira, tú tienes tus estudios, tus metas, ve a abortar y aprende tu lección. Y yo sabía que mi prima no me lo decía por maldad, es por ignorancia, nosotros tenemos unas ignorantes. Ella me lo dijo pensando que me estaba aconsejando, dando un buen consejo, ¿no? Ella quería lo mejor para mí. Entonces pensé en el aborto, lo contemplé. Dije, bueno, primero le voy a hablar a mi novio a ver qué dice él. Y cuando yo le hablé a mi novio esa noche, le dije, estoy embarazada. Y él, ¡uy, no, qué feliz! Tú no sabes lo feliz que me siento, yo quiero ser papá y yo te apoyo. Cuando él me dijo, yo te apoyo, no te preocupes, yo te voy a proteger, yo me encargo de ti. Cuando él me dijo esas palabras, sentí una seguridad, una fuerza, y dije, no, él me apoya, él me va a ayudar, no estoy sola, entonces sí lo voy a tener. Desafortunadamente, la causa número 1 por la cual una mujer aborta, porque tengo 8 años en este ministerio, es porque el hombre deja a la mujer. Muchas mujeres me han dicho, Patricia, es que él me quería, era mi novio, nos íbamos a casar, pero cuando le dije que estaba embarazada, me dejó sola. Otros casos también de que el hombre va y les paga, las presionan para que vayan a abortar. Y no os estoy diciendo que es la causa número 1. Pero quiero que se den cuenta que el aborto también es del hombre, no nomás es la mujer que aborta, el aborto es de los dos. El apoyo, jóvenes, muchachos, tiene mucho que ver con salvar una vida. Es muy importante el apoyo del hombre. Entonces decidí tener mi bebé, y yo tenía 2 meses de embarazo, y fui con mi ginecóloga, me hicieron la ecografía, y cuando miré la pantalla, yo miré la cabeza, yo miré los bracitos que se le movían, y lo que me impresionó tanto de esa ecografía es que su corazón se le salía, palpitaba tan rápido que yo podía ver ese corazoncito que le salía en el pecho, pum, 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 y escuché el palpito del corazón también. Y empecé a llorar de alegría, dije, wow, se está desarrollando mi bebé, tiene vida, y mi novio estaba llorando de alegría. Y después de esa cita,
Yo todos los días me agarraba el vientre y yo le hablaba a mi bebé. Me agarraba y me imaginaba a mi bebé ya corriendo, jugando. Dije, bueno, ya soy mamá, yo feliz. Y yo tenía una relación súper bonita, yo le cantaba, todo. Una relación muy bonita con ese bebé en mi vientre. Pasaron 2 meses, ya tenía 4 meses de embarazo. Mis amigas nunca me dijeron, felicidades, estamos felices, te vamos a ayudar, te vamos a apoyar. Al contrario, mis amigas llegaron a mi casa y me dijeron, o sea, ¿estás tonta o qué te pasa? Estás muy chica para ser mamá. Por favor, te lo suplicamos, tienes 4 meses de embarazo, todavía no es un bebé, a los 5 meses ya es un bebé y tienes tiempo para ir a abortar, pero lo tienes que hacer ya. Y cuando ellas me dijeron estas cosas, dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy loca. Tienen razón mis amigas, me entró el miedo, la ansiedad. Entonces dije, bueno, voy a ir a abortar, pero no le voy a decir la verdad a mi novio, porque mi novio va a estar destrozado. ¿Cómo le voy a hacer eso? Él feliz de ser papá. Voy a ir a abortar y después del aborto le voy a decir que perdí el bebé y ya. Mi problema se terminó aquí y puedo seguir estudiando, mi papá no se dio cuenta y puedo ser la chica de antes. Y ya no tengo este estorbo, ya era un estorbo. Y desde el momento que yo decidí abortar, yo le dejé de hablar al bebé, yo totalmente me desconecté. Y no era un bebé, como habían dicho mis amigas, no estaba desarrollado todavía. Entonces fui a la clínica y yo tenía la primera cita del día. Entonces lo que hacen es, juntan todas las citas de aborto y las juntan todos en la sala de espera, ¿verdad? O sea, van metiendo una por una. Y yo tenía la primera cita. Cuando entré a la clínica, para mi sorpresa, miré un montón de jovencitas y algunos jovencitos de 13, 14, 15, 16 años listos para abortar ese día. En los Estados Unidos está la ley que cuando una niña cumple 13 años, ella puede ir a abortar sin el consentimiento del papá. O sea, ella puede ir a la clínica, ella puede recoger condones, ella puede hacerse examen, ella puede recoger pastillas anticonceptivas y puede ir a hacerse un aborto y el papá nunca se da cuenta. O sea que en los Estados Unidos, para hacerte un tatuaje, para perforarte un oído, tú necesitas el permiso de los papás. Es más fácil hacerte un aborto. Entonces, por eso estaba lleno de jovencitas. Me pasaron al quirófano, yo estaba bien nerviosa porque no te dicen cuando haces tu cita lo que te espera, no te dicen, mira, te va a pasar esto, te vamos a dar instrucciones y eso te va a pasar después, no te dicen nada. Entonces, me pasaron al quirófano y me preguntan, ¿quieres tener el aborto aquí o quieres tener el aborto en la comodidad de tu casa? Te podemos dar estas pastillas para que abortes en tu casa, son 48 horas que dura el aborto. Dije, no, gracias. No en la comodidad de mi casa, yo prefiero aquí. Entonces, ya me sentaron en la camilla, en la mesa de operación, y yo estaba temblando de nervios. Y entra la doctora y me dice, ay, Patricia, no te pongas nerviosa, no tengas miedo. Fíjate, este aborto solamente va a durar 5 minutos, no es nada. Y yo dije, guau, 5 minutos los puedo tolerar. Yo me imaginaba que iba a estar ahí media hora, ¿no? Porque es una cirugía. No, son 5 minutos. Y fíjate, Patricia, yo he tenido un aborto, yo le hice 2 abortos a mi hija está bien, yo estoy bien y tú vas a estar bien y no estás haciendo nada malo. Cuando ella me dijo, no estás haciendo nada malo, yo necesitaba escuchar esas palabras para justificar lo que estaba haciendo. Dije, bueno, es una doctora, nosotros confiamos en los doctores, yo confío en ella y ella aparte se ve feliz, se ve bien. Entonces, yo confío en ella y yo decidí creer aquí que no era nada malo, que era una bolsa de células, como me había dicho la doctora. Pero en realidad, toda mujer en lo más profundo de su corazón, aquí, sabemos que el aborto está mal y sabemos que es un bebé. Pero yo decidí bloquear eso y creer lo que me estaba diciendo el mundo. Entonces, entra la enfermera con la máquina de ecografía y me dice la enfermera, ok, Patricia, te vamos a hacer una ecografía para ver cuántos meses de embarazo tienes antes del aborto. Entonces me empezó a hacer la ecografía, pero la pantalla estaba volteada hacia ella. Y en mi corazón yo dije, bueno, si yo miro la pantalla
Y si en realidad está desarrollado el bebé y está grande, no lo hago. Pero yo quería ver la pantalla. Entonces le dije a la enfermera, ¿me dejas ver la pantalla? Y ella se empezó a reír y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque quiero ver si mi bebé está muy grande. Y ella dijo, ay, Patricia, no es un bebé, es una bolsa de células, no estás haciendo nada malo. Me convenía creer eso, porque lo único que importaba en este momento eran mis sueños, mi meta, mi cuerpo, mi papá, mi familia, y era el yo, el egoísmo. Es lo único que me importaba. Esto era un problema ya. Entonces, durante el aborto, yo me quedé quieta, yo no me movía. Y yo decía, no voy a llorar, no voy a gritar, no voy a hacer drama, porque yo decidí hacer esto. Esto es lo que yo elegí. Entonces, no voy a hacer un escándalo aquí y solamente tengo que tolerar 5 minutos. Y ya. Después del aborto, les voy a ser sinceros, me sentí aliviada. Dije, ya no tengo este problema. Pero también en mi consciente, yo me sentí culpable porque yo antes le hablaba al bebé. Porque yo vi en la ecografía cuando tenía 2 meses, yo vi la cabeza, yo vi los brazos, yo vi el corazón. Y yo me sentí como una traidora, pero dije, bueno, ya, voy a olvidarme del aborto y voy a seguir como antes. Me dijeron en la clínica, ok, vas a tener unos cólicos, vas a sangrar un poco, aquí están unas pastillas y te puedes ir a trabajar mañana. Nunca me dijeron todo lo que yo iba a sufrir de ese aborto, el infierno que iba a pasar. No le dicen a las mujeres que van a sufrir el síndrome post-aborto. Entonces fui a mi casa con mi bolsa de condones y pastillas anticonceptivas, porque como me falló el condón, dije, bueno, voy a tener que tomar unas pastillas anticonceptivas, que también las pastillas anticonceptivas son abortivas. Mucha mujer no se da cuenta que pueden abortar hasta 6 bebés al año tomando esas pastillas anticonceptivas. Son abortivas, no previenen ningún embarazo y la ciencia lo comprueba. Pero yo seguí confiando en el sexo seguro y llegué a mi casa, le hablé a mi novio y le dije, oye, ¿qué crees? Hoy sangré un poco, fui con mi ginecóloga y perdimos el bebé. Fría, así como si nada. Y él empieza a llorar y a llorar y a llorar por el teléfono, no podía hablar. Cuando él empezó a llorar y vi que estaba él afectado por la pérdida, ¿verdad? Yo dije, bueno, ¿por qué no lloro yo? O sea, ¿por qué él está tan afectado? En realidad, yo sé lo que hice, yo aborté. Y él está pensando que fue una pérdida y él está más afectado que yo. ¿Y saben qué? Después de ese día me decía él cada rato, ¿sabes qué, Patricia? Soñé una niña, iba a ser una niña. La soñé sonriente, su cabello así, sus ojos así, y me daba una rabia porque yo no quería acordarme de ese aborto. Me empecé a sentir tan culpable y le decía yo, ya cállate por favor, ya pasó, ya se perdió el bebé, ya no podemos hacer nada, ya. Y él sufría por esa pérdida. Los hombres sufren también una pérdida. Después me empecé a sentir con mucha depresión, con mucha ansiedad, me sentía vacía. Me empecé a arrancar el cabello de tanta ansiedad, me empezaba a arrancar y arrancar el cabello y me sentía fatal. Y yo nunca conecté esas emociones con el aborto porque yo no hice nada malo. Esto se llama el síndrome post-aborto. 100% de las mujeres y muchos de los hombres después de un aborto sufren efectos secundarios graves. Muchas mujeres se meten en la droga, en el alcohol y 86% de las mujeres que abortan se quieren quitar la vida. Pero no te lo dicen en la clínica. Te dan tus pastillas, vas a tener cólicos y después vas a estar bien. Entonces, seguí practicando el sexo seguro, tomándome pastillas anticonceptivas, y todos aquí sabemos que las pastillas anticonceptivas no son tan efectivas, no previenen un embarazo, y salí embarazada por segunda vez. Y esta vez dije, ay no, ¿cómo fui capaz de caer otra vez en este error? ¿Qué pasó? ¿Cómo me fallaron las pastillas? No lo quiero,
Tengo un mes de embarazo, no es un bebé, es una bolsa de células. Acabo que ya sé lo que me espera, o sea, ya lo hice una vez, esta vez va a ser más fácil, pero no voy a regresar a la misma clínica. ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a decir los doctores de mí, las enfermeras, si acabo de abortar hace 6 meses? Porque hay mucha vergüenza. Aunque te digan que es una bolsa de células, aunque te digan que no estás haciendo nada malo, todavía hay mucha vergüenza detrás del aborto. Entonces dije, bueno, voy a ir a esta clínica, en inglés se llama Planned Parenthood, planificación paternidad se llama, y ellos son exitosos y son muy famosos en los Estados Unidos, entonces voy a ir con ellos. Entonces fui a mi cita, y uno de los síntomas del síndrome posaborto es que la mujer a veces no recuerda cómo llegó a la clínica, ni cómo salió, ni qué pasó, es como se bloquean mentalmente. Pues yo no recuerdo nada, o sea, yo no recuerdo cómo llegué, yo no recuerdo cómo salí, pero lo que sí recuerdo es que durante el aborto la doctora me estaba aplaudiendo y me dijo, Patricia, pero ni siquiera te estás moviendo. Eres de las muy pocas mujeres que no está llorando, que no está gritando, que no se me desmaya y que no está pataleando. Eres una mujer muy valiente. Eres una de las mejores pacientes que yo he tenido durante un aborto. Y como yo siempre, como era tan vanidosa, quería que el mundo me aplaudía y queremos la aprobación del mundo y que nos digan que somos buenos y que somos valientes y que somos así, bonitas, ¿verdad? Yo me gustó esa aprobación que me estaba dando ella. Entonces yo salí de ese aborto sintiéndome valiente, sintiéndome como la mejor paciente de la doctora. Y volví a salir con mi bolsa de condones y pastillas anticonceptivas para seguir practicando el sexo seguro, que me falló 2 veces. Pero esta vez, después de este aborto, me sentí miserable, más vacía, más ansiedad, depresiones. Me empezó a dar anorexia. Yo me miraba en el espejo y me daba asco verme, me miraba súper gorda, horrible, entonces dejé de comer. Y a esa muchacha que se creía una princesa, que tenía mucha vanidad, cuando yo me miraba con mucho asco. Y mi novio me decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás deprimida y triste siempre? No eres la misma chica de antes, la chica que les gustaba ir a bailar, la que se reía, la que contaba chistes. Y aparte, Patricia, has cambiado mucho conmigo. Mi novio me empezó a dar tanto asco que yo no quería que la gente me miraba con él en público, no quería que me agarrara la mano. Yo me empecé a distanciar de él con esos 2 abortos. Y yo no entendía lo que me estaba pasando. Yo me quería quitar la vida. Yo decía, soy tan miserable en este mundo, no hay propósito de la vida. O sea, ¿cuál es el propósito del mundo? Es más fácil quitarme la vida, matarme, que sufrir lo que estoy sufriendo. Y yo contemplaba mi muerte. Yo decía, bueno, me hago un sobredosis de pastillas, o me meto ahorita en la cocina y agarro un cuchillo, me mato, ¿o qué hago? Pero no tenía el valor de hacerlo. Pero yo me quería quitar la vida. Yo contemplaba mucho el suicidio. Y seguí con el novio, seguí con él, aunque era miserable, practicando el sexo seguro. Y por 3ª vez me falló y salí embarazada. Y esta vez dije, ay no, no fue 1 ni 2, 3 veces caí en este error. ¿Cómo soy capaz? ¿Cómo fui tan estúpida de caer 3 veces? ¿Qué pasa conmigo? Pero yo no voy a ir sola a esta clínica por 3ª vez. Yo quiero que mi novio también se siente culpable. Yo no quiero cargar con toda esta culpabilidad. Pero si yo le digo a mi novio que estoy embarazada, va a estar muy feliz. Él no va a querer un aborto. Entonces, tuve que inventar un plan, una mentira, un chantaje, una manipulación. Entonces yo le hablé a mi novio y le dije, estoy embarazada. Me dice él, ay, Patricia, qué felicidad, estoy bien feliz. Yo, no, cállate, ni empieces. Mira, yo te quiero mucho, yo tengo planes de casarme contigo, pero vamos a hacer las cosas bien. Yo no quiero que mi papá se enoje contigo, yo no quiero que me corra de la casa. Mira, vamos a estudiar, vamos a seguir la carrera y después de casarnos podemos formar una familia, eso es lo correcto. Todavía no es un bebé. Y él no quería y me quiso convencer de que no, pero él sabía, él sentía que si no me acompañara a la clínica que yo lo iba a dejar.
Entonces, por complacerme a mí, me acompañó a la fuerza. Y durante ese aborto, yo estaba acostada y ya iban a comenzar el aborto, y de repente el doctor prende la máquina que se oye como una aspiradora, la máquina de succión. Yo ya había escuchado este ruido, pero mi novio no. Entonces yo quise ver su reacción de él, y cuando yo volteé a verlo, estaba temblando de miedo. Tenía terror en sus ojos, y de repente se le llenaron de lágrimas sus ojos, y sus lágrimas empezaron a caer sobre mi cara. Me bañaba mi cara con sus lágrimas. Me apretaba la mano. Cuando yo miré que él estaba muy afectado por el aborto, y yo no estaba llorando, y que yo era así como nada, ahí empecé a sentirme aún más culpable, y yo dije, ¿qué corazón de piedra tengo? Él está pensando que es mi primer aborto cuando es mi tercero. ¿Cómo caí tan bajo? Una mujer que abortó 3 veces, o sea, estoy sellada. Me sentí tan mal, y después de ese aborto no duré con él nada. Yo me quería vomitar. Cuando él se me acercaba me daban náuseas, me quería vomitar. Yo fui la que cometí los abortos, pero no sé, él es el que me daba asco. Y saben que si hay un aborto entre una pareja casada o una pareja, 92% de esas parejas terminan en divorcio o separadas. Se alejan. Y es lo que me estaba pasando con él. Me estaba alejando de él. Lo dejé a los 15 días después del aborto y dije, ay no, ya me quiero olvidar del novio, me quiero olvidar de los abortos, me siento miserable, lo que necesito es cambiarme de ciudad y empezar de nuevo, una vida nueva. Eso es lo que me hace falta. Y nunca acordarme de esas cosas. Entonces me mudé al capital de California, que es Sacramento, California, y pues vivía solita por primera vez. Mi papá me lo daba todo, entonces yo necesitaba pagar mi departamento, mis carros, mis estudios, todo. Me hice independiente y necesitaba un trabajo. Entonces tuve mi entrevista con la encargada, y esa mañana llegó y me dijo, bueno, Patricia, ¿tú tienes problema con el aborto? ¿Yo? Claro que no, yo soy experta, yo he tenido 3 abortos. Yo estoy para el aborto, yo soy pro aborto, y yo creo que la mujer puede ser lo que le dé la gana con su cuerpo, ¿verdad? Es mejor abortar que traer un hijo a sufrir en este mundo. ¡Ay, perfecto! Entonces tú nos puedes ayudar muchísimo aquí porque has tenido 3 abortos. Aquí en esta clínica hacemos 25 abortos los miércoles y 25 abortos los viernes. Hacemos 50 abortos por semana, más o menos. Y la mayoría de las que abortan aquí son mexicanas. De 50 abortos que tenemos por semana, más o menos 40 de esas mujeres son mujeres mexicanas que no tienen papeles, que son inmigrantes y que no hablan inglés. Por eso necesitábamos alguien bilingüe. Cuando ella me dijo estas cosas, dije yo, ¿mexicanas? Me dice, sí. Yo dije, no, pero en mi cultura no abortan, o sea, en México no abortan, eso nosotros no creemos en esas cosas. Me dice, sí. La raza número 1 que abortan en los Estados Unidos somos nosotros los latinos y los afroamericanos. Primero van los latinos. Yo me quedé sorprendida. Entonces, nosotros a veces pensamos, no, pues en los Estados Unidos está legalizado el aborto, allá ellos abortan. No, los que estamos abortando en los Estados Unidos somos nosotros, es nuestra raza que se está muriendo en México y en los Estados Unidos. Entonces me dice, bueno, te damos el trabajo y comienzas el lunes. Comencé el lunes, entré y la encargada me lleva a su oficina y me dice, ok, hoy vas a dar 50 consultas, vas a preparar a estas mujeres para su cita el miércoles y el viernes. Y una cosa importante, si tú miras que una joven tiene mucho miedo o una mujer, tú vas a hacer todo en tu poder para que no falte a su cita. Tú les vas a decir que tú tuviste 3 abortos y que tú estás bien y que ellas van a estar bien. Y otra cosa, durante la ecografía jamás las vayas a dejar ver la pantalla. Si te exigen, por favor, esa pantalla tiene que estar volteada hacia la enfermera que hace las ecografías. Tú no puedes dejarles ver la pantalla. En esta clínica no se usa la palabra bebé, él, ella, mamá o papá. Tú vas a decir que es una bolsa de células. Entonces me dijo también, y
tú no puedes traer fotografías de tu familia, de niños, de tus sobrinos, porque si una mujer entra para su consulta y mira fotografías de niños, se puede traumar y se puede ir. Entonces, tú tienes que hacer todo para que no falten. Estaba un poco confundida, era joven ignorante, un poco confundida, pero yo la quería complacer a ella, es mi patrona, quería hacer un buen trabajo, el primer día de mi trabajo, ¿no? Entonces, ese día, el lunes, todo el día yo daba consultas más en español que en inglés. Y yo las preparaba para sus abortos. Y la pregunta número 1 que me hace todas las mujeres es la misma pregunta como un disco rayado. Es, Patricia, mi bebé lo va a sentir, ¿verdad? Mi bebé lo va a sentir. Usaba la palabra bebé, porque todos sabemos que es un bebé. Pero yo me reía y yo le decía, ay no, es que no es un bebé. Es una bolsa de células, no está desarrollado. Una bolsa de células no puede sentir nada. No te preocupes, mira, yo he tenido 3 abortos, yo estoy súper bien y tú vas a estar bien y solamente dura 5 minutos. Yo estaba mintiendo, yo no estaba súper bien, pero yo tenía que convencerlas. Y lo que estaba yo haciendo ignorantemente era estaba vendiendo yo asesinatos. Lo que yo estaba vendiendo muertes. En los Estados Unidos, por aborto, se ganan de $500 a $1,500 por aborto. Entonces se pueden imaginar, en aquel tiempo lo pedían en efectivo. La clínica después de 50 abortos se ganan por semana, solamente 2 días que hacen abortos, se ganan más de $50,000. Es un negocio. Y saben que hoy en día hay clínicas en los Estados Unidos donde hacen 30 abortos por hora. Hay una clínica en los Estados Unidos que es de 7 pisos y todo el día están practicando abortos, todo el día. Es una cultura de muerte, es un negocio. Entonces yo les di consulta y llegaron todas a su cita el miércoles. Fue el primer día que yo tuve que asistir al doctor y a la mujer durante un aborto. Cuando me metió la encargada en su oficina me dijo, ok Patricia, hoy te vas a poner las pilas, porque viene un doctor de afuera y él se va a brincar de un cuarto a otro cuarto en aborto, en aborto, en aborto. Solamente puede durar el aborto 5 minutos porque perdemos dinero, ¿ok? Y una cosa importante, jamás en la vida le vayas a contar a un alma lo que tú miras detrás de estas puertas. Y jamás le vayas a decir a una madre o padre que después del aborto nosotros tiramos a sus bebés en la basura. Cuando me dijo esto, sí me afectó y estaba confundida. Dije, ¿bebés en la basura? Pero yo, no sé, quería complacer a mi patrona y me hice la fuerte. Y me dijo la encargada, si tú miras a una mujer que está llorando y que está angustiada, tú no puedes verle la cara, no le puedes ver a los ojos. Aquí, los doctores, las enfermeras, las recepcionistas, no podemos tener ningún contacto a los ojos con las mujeres que van a abortar, ninguna amistad ni relación. Porque si la mujer que viene a abortar está esperando que alguien le mira sus lágrimas, que alguien ve su angustia y le diga, oyes, ¿por qué estás llorando? ¿En realidad quieres abortar? Parece que no quieres abortar, mira, hay otras opciones. No hay otra opción que el aborto. Entonces tienen que ignorar esas lágrimas, porque ella está esperando que alguien le ayude. Entonces entró la primera joven, ella tenía 15 años de edad y tenía 3 meses de embarazo. Y mi trabajo era asistirla y al doctor. Entonces yo noté que esta niña estaba tan angustiada, y yo tenía que ignorar sus lágrimas, pero se me empezaba a desmayar en los brazos. Yo no la podía subir en la cama donde hacen el aborto, de operación. Se me desmayaba. Y lo que yo hacía es secarle las lágrimas así y le limpiaba el sudor y no le decía nada. Y en eso entra el doctor y me dice, ok, ya vamos a comenzar el aborto. Ni siquiera la saludó, ni siquiera le dijo buenos días, nada. Así totalmente frío. Entonces entró y empieza a acomodar los instrumentos sobre el cuello de la matriz de la joven. Cuando él empezó a acomodar los instrumentos, el espacio para hacer el aborto era muy pequeño. Ya sabemos que el cuello de la matriz es muy pequeño de la mujer,
pero se pueden imaginar con un montón de instrumentos aún más pequeños para hacer un aborto. Entonces de repente el doctor saca una jeringa así de larga, como el tamaño del codo a mi dedo, de mi brazo así, y me dijo: Patricia, son 7 inyecciones para entumir la matriz de esta joven, para, anestesiarla. La empezó a anestesiar y desafortunadamente esa anestesia es solamente para la mujer. O sea, lo que lleva adentro siente todo. La inyecta 7 veces a la matriz y dice el doctor: párate detrás de mí porque vamos a comenzar el aborto. Entonces yo me paré detrás de él, del doctor, prende la máquina que se oye como una aspiradora de succión y saca un fierro así de largo, delgadito, se llama cáñula, es la punta de la aspiradora, lo aplica a la máquina y empieza a hacer el aborto. Y lo que yo miro detrás del doctor es que por 5 minutos yo miraba el brazo del doctor que se movía así, con fuerza, 5 minutos. Se me hacían los 5 minutos más largos de mi vida, yo creo. Cuando él empezó así a hacer el aborto, la niña empezó a patalear y gritaba: mi bebé, mi bebé, mi bebé. Los instrumentos se movían, la sangre escurría y era totalmente un caos. Parecía que la estaban violando. Es una violación. Es lo que es el aborto, una violación en lo más íntimo de la mujer. Entonces yo me paré detrás del doctor, me mordí las uñas. Yo dije: pero ¿cómo el doctor puede ver si le está sacando todo? Él no puede ver nada, él nomás está así, por 5 minutos. ¿Cómo sabe si no le está perforando el vientre, el útero, los ovarios? ¿Cómo sabe si le sacó todo? Desafortunadamente, 20 millones de mujeres mueren cada año durante un aborto. Muchas mujeres salen con los ovarios caídos, con el útero, el recto y los intestinos llenos de hoyo. Y muchas mujeres ya no pueden tener hijos después de un aborto. Es algo trágico. Entonces le dio por 5 minutos a esta joven y dijo el doctor: bueno, ya son 5 minutos, creo que ya terminamos el aborto. Y bueno, sacamos esta cantidad de sangre, yo pienso que ya terminamos. Entonces me dice la enfermera que me estaba entrenando, ella estaba parada cerca de la puerta, me dice: ok, Patricia, agarra la bolsa que está pegada a la máquina. Entonces agarré la bolsa y me dijo: ven, sígame, vamos a ir a un cuarto que se ha escondido aquí detrás de la clínica. Entonces yo caminé con los contenidos así, me metí en un cuarto escondido y me dijo la enfermera: tienes que cerrar la puerta y cuando nosotros estamos aquí, esta puerta se mantiene cerrada porque si pasa una mujer o el hombre después del aborto y miran lo que vamos a ver en este momento, nos pueden demandar. Entonces cerré la puerta y me dice: ok, ahora está una charola de vidrio ahí, una charola súper grande de vidrio, vacía esa bolsa dentro de esa charola. Entonces yo fui, vacié la bolsa y lo primero, el olor de los contenidos era tan fuerte que yo me quería desmayar. Y yo volteé a ver a mi compañera, a la enfermera, y yo vi que no le afectaba a ella, que ella es normal, y dije: bueno, a lo mejor estoy exagerando un poco, y yo también me hice la fuerte. Entonces ella sacó unas pinzas y mete las pinzas dentro de la charola de vidrio y empieza a navegar, y dije: bueno, ahorita vamos a encontrar la bolsa de células, porque yo hace 2 días le dije a esta joven: quiero una bolsa de células, y ahorita vamos a encontrar la bolsa de células. Y de repente empieza a navegar y a navegar, y alza a la luz un brazo con la mano extendida así, y dice: esta es parte número 1. Se necesitan buscar 5 partes del bebé para avisarle al doctor que el aborto fue exitoso. Cuando ella sostenía ese brazo hacia la luz, yo vi los detalles de la mano, las líneas de la palma, las huellas. Me acuerdo que yo le miraba en las puntitas de los dedos, yo podía ver las huellas formadas, las uñas de las manos, y lo tiró a la basura. Y de repente vuelve a meter las pinzas y empieza a navegar y a navegar, y alza la luz una pierna tan formada que la pierna se estaba moviendo en el aire, de tan formada que estaba. Y dijo: esta es parte número 2. Y cuando yo miraba
los detalles de esta pierna, yo miré que ya le empezó a crecer los vellitos de la piel, las líneas en las rodillas, las huellas de sus piecitos, las uñas de los deditos, y lo tira a la basura. De repente encontró el otro brazo, la otra pierna, y finalmente alza a la luz la cabeza del bebé. Y cuando alzó la cabeza del bebé, yo miré que le salió cabello, sus oídos, pero lo que más me impresionó de este bebecito era que la ceja ya estaba formada, tenía pestañas. Y lo más triste de todo es que este bebé tenía la boca abierta, como si gritó por su vida y no se pudo salvar y no pudo hacer nada. Y lo tira a la basura y me dice, bueno, el aborto fue exitoso, le podemos avisar al doctor para que esta joven se pueda ir a su casa. Ahí es cuando yo vi la verdad, ahí es cuando yo dije, esto no es una bolsa de células, a mí también me engañaron, esto es un ser humano, y ahí es cuando me di cuenta que yo maté a mis 3 hijos. Y les traje unos muñequitos. Esta joven tenía 3 meses de embarazo. Esto pueden verlo después de la conferencia. Es un bebito de 3 meses. El bebito lo tiene todo desde la fecundación, pero se puede ver muy bien formadito a los 3 meses. Yo aborté a los 4 meses y este es un bebé de 4 meses. Pueden ver cómo crecen. Mira la diferencia en un mes. Esto no es una bolsa de células. ¿Sí? A mí me dolió muchísimo cuando yo miré estos muñequitos, que yo había abortado a un bebé de este tamaño. Entonces, todo el día en la clínica yo estaba brincando de un cuarto en otro cuarto, un aborto, un aborto, un aborto. En los pasillos las mujeres se desmayaban, lloraban, era totalmente un holocausto. Yo tenía que limpiar los cuartos después de los abortos y me acuerdo que yo me metí a meterlos y parecía una carnicería de humanos. Eso es lo que es. Y todo el día yo encontraba cabeza, pies, manos, en la basura, en la basura, en la basura. El doctor cantaba durante los abortos, chiflaba. Las enfermeras, cuando encontraban las partes de los bebés, decían, ay, ¿cómo te fue el fin de semana? ¿Qué van a almorzar al rato? Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Soy la única que está sufriendo por dentro? Pero yo me seguía haciendo la fuerte. ¿Y saben por qué no dejé el trabajo? Porque me pagaban tan bien que yo tenía miedo de quedarme sin trabajo. Y es lo que hacen, les dan un buen salario a los empleados para que ellos puedan quedarse ahí. Entonces, al final del día, se pueden imaginar la bolsa con 25 partes humanas acumuladas. Y yo le dije a la enfermera, le dije, ¿qué hacemos con esta bolsa? Y ella me responde, ¿esta basura que está ahí? Bueno, esa basura nosotros no podemos tirarlo afuera en la calle, porque puede ser de que si lo tiramos en los botes de afuera, después del aborto una mujer puede encontrar a su bebé en el bote. Y es ilegal, aparte de eso, tirar sangre en California hacia la basura. Entonces, cada mes viene una compañía y ellos se encargan de tirar estas bolsas de basura en un basurero. Entonces me dijo ella, Patricia, amarra la bolsa, ponle la fecha del día y lo vas a guardar en aquel congelador. Entonces yo puse la fecha, amarré la bolsa y cuando yo abrí este congelador, lo primero que veo son puras bolsas transparentes con partes humanas acumuladas, congeladas en hielo de todos los abortos que han habido en esa clínica del mes. Yo llegué a ver el día que llegó esa compañía con un bote de basura así grandísimo y agarró todas esas bolsitas y las metió en el bote de basura y él se encargó de tirarlos a los basureros. Y así terminan los no nacidos sin dignidad, terminan en los basureros. Y yo me estaba muriendo por dentro. Yo lloraba en mi carro y yo decía, pero yo no podía creer que nadie actuaba, no tenían emociones. Pero ¿saben qué? Nosotros a veces somos rápidos para juzgar los que cometen abortos, las enfermeras, pero ellos también son víctimas. Ellos también viven en trauma y tenemos que orar por ellos. El último día de mi trabajo, así es como salí, yo entré y la encargada estaba con una sonrisa, es primera vez que la veo feliz. Y me dijo, Patricia, te voy a presentar a esta joven de 16 años. Está embarazada
y tiene 6 meses de embarazo y tú la vas a asistir durante su aborto. Cuando me dijo 6 meses de embarazo, yo le miré su pancita y la tenía así de grande. Y la encargada estaba feliz, ¿por qué? Porque se iba a ganar lo triple del dinero por ese aborto. Y les quiero enseñar un bebé de 6 meses. Este es un bebé de 6 meses. Este bebé puede sobrevivir fuera del vientre. Y cuando ella me dijo 6 meses de embarazo y está embarazada con gemelos. Cuando me dijo gemelos, yo me imaginaba vaciando esa bolsa en la charola de vidrio y encontrándome a 2 hermanitos despedazados. Me dio taquicardia, casi me da un infarto. Y yo dije, no, es que si yo miro eso, yo me voy a desmayar. Yo no podía. Entonces yo me salí corriendo de esa clínica y nunca regresé. Pero si se pueden imaginar, después de sufrir 3 abortos, el síndrome posaborto, darme cuenta de la realidad que yo había matado a mis hijos y después de engañar a las mamás y a los papás diciéndoles que es una bolsa de células y a los días encontrar las partes de los bebés, ¿cómo me sentía? Me sentía como una asesina, me sentía de lo peor, como una basura. Mi autoestima estaba por los suelos y yo estaba tan deprimida, pero conocí a un muchacho que me hacía mucho reír. El muchacho era muy guapo, me hacía reír y se me hacía muy gracioso. Entonces yo empecé a andar con él, pero este muchacho estaba muy adicto a la droga. Y un día yo le dije, ¿sabes qué? Yo me encuentro tan triste, tan deprimida, yo no quiero vivir, yo no sé lo que me pasa. Y me dijo, Patricia, ¿sabes qué? Prueba la cocaína. Yo también vengo de una familia quebrantada, yo sé que sufres por tu familia. Por favor, irá, prueba la cocaína y vas a ver que te va a entumir ese dolor, te vas a sentir mejor. Y como todo joven, yo tenía la mentalidad de que, ay, yo no me voy a adictar, a mí no me va a pasar esto, yo no voy a ser como los drogaditos que están en la calle. Así como pensé que jamás me iba a embarazar, que eso no me iba a pasar a mí, que eso le pasan a los demás, pues yo dije, bueno, voy a empezar a consumir la cocaína cada fin de semana, solamente para diversión, y ya. Empecé a consumir la cocaína y me gustó tanto que lo empecé a usar todos los días. Entonces, de tanta cocaína que yo consumía, me empezaba a sangrar la nariz. Ya no me podía pasar la droga y yo temblaba de desesperación. Y me decía mi novio, mira cómo estás desesperada, ya no te puedes pasar la droga. O sea, tu nariz ya se dañó. Te voy a dar otra droga más fuerte y más efectiva y te va a gustar. Entonces me dijo, se llama metafenamina, que es el crack. Nosotros conocemos lo que es el crack. Entonces, esta se va a fumar por una pipa. Entonces yo empecé a fumar esta droga y me gustó mucho. Yo empecé a fumar esta droga cada 2 horas. Y como esta droga no te dejaba dormir, no podías comer, obvio no podía funcionar como una persona normal, no podía ir a la escuela, no podía trabajar, no podía pagar mi departamento, no podía pagar mis carros, todo. Y poco a poco empecé a perder todo. Y yo quedé como una drogadita tirada en las calles, vagabundo, totalmente adicta. Mi vida era totalmente diferente. Yo dormía en carros, en banquetas. Yo me la pasaba con narcotraficantes, huyendo de la policía. Yo viví en un mundo totalmente lleno de oscuridad. Como ya no había belleza en mí, como yo era un fracaso, yo no tenía éxito, ¿cómo me iba a arrimarles y hablarles a mis papás? Yo tenía mucha vergüenza de la persona que yo era. Esa niña feliz, amada por sus papás y su familia, que se sentía como una princesa, que tenía metas, ahora era una basura, una fracasada, tirada en las calles, sin propósito en la vida. Cuando yo me miraba en el espejo, yo lloraba. ¿Saben por qué? Porque yo era un esqueleto. Yo perdí tanto peso que mi cuerpo se empezó a jorobar, se me salían las costillas y de tanta ansiedad yo me arranqué todo el cabello y yo me quedé casi calva. Cuando me miraba en el espejo tenía los ojos sumidos de tantos días que no dormía y yo no reconocía a la persona que miraba. Cuando me miraba a los ojos yo miraba la muerte en mí. Yo era una mujer muerta en vida.
una nadie, una basura, es lo que yo era. Entonces un día yo me peleé con mi novio, en un hotel estábamos amigas y amigos fumando droga y me dice mi novio, no, salte de aquí, ya no te quiero volver a ver, salte de aquí, Patricia. Entonces yo me salí y dije, bueno, tengo 3 años con mi novio, él me quiere. Yo me metí en este ambiente de droga para estar con él. Pero ¿saben qué? Lo triste de todo, que yo siempre pensaba que yo lo podía cambiar. Y ese es un error de las mujeres, que nosotros pensamos que podemos cambiar el hombre y no es así. Yo me dejé cambiar. Yo fui la que me metí en el hoyo. Entonces dije, bueno, él me quiere, va a regresar por mí. Y me senté en una banqueta y de lejos miré que mi novio y mis amigas se metieron en un carro y me dejaron sola y se fueron. Y dije, bueno, ya regresa, nomás me quiere asustar. Pero pasaron las horas y pasaron las horas y pasaron las horas y nunca regresó por mí y me quedé tirada. Y en ese momento yo empecé a llorar y a llorar y a llorar porque toqué fondo. Y por primera vez en mi vida, yo sentí muy fuerte la presencia de Dios Padre en mi corazón y lo sentí sobre mí mirándome desde el cielo. Entonces en ese momento yo volteé a ver el cielo y yo le dije a Dios, yo no te conozco, pero yo sé que tú existes. No tengo droga, no tengo mi novio, no tengo mis amigos, no tengo mi familia, tengo sed, tengo 4 días sin dormir y yo no tengo nada. Tú eres lo único que tengo en este momento. Pero te quiero dar las gracias porque tú me diste una familia tan hermosa y yo era tan feliz de niña y yo destruí mi vida y te quiero pedir perdón. Y en ese momento empecé a llorar y a llorar y a llorar y me puse en posición de feto. Y yo lloraba entre mis brazos así. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Y de repente sentí que alguien me abrazó por detrás. Y cuando yo volteé a ver quién me abrazaba, era una joven tan hermosa, con cabello rubio, ojos azules. Y miré su nombre que decía Bonnie y me dijo, Jesús te ama. Y le dije, ¿qué me acabas de decir? Y me dijo, Jesús te ama. Yo soy mesera en aquel restaurante y Dios habló a mi corazón y me dijo, Bonnie, voltea hacia la ventana y dile a esa muchacha que está tirada y drogada en la calle que yo la amo, que aunque su padre o su madre la abandonen, yo nunca la voy a abandonar y yo estaré con ella hasta los finales de los tiempos. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Saben qué, jóvenes? Ese mensaje también es para ustedes el día de hoy. Jesucristo viene a decirle los mismos. Aunque sus padres o sus madres, sus amigos, sus hermanos los abandonen, Dios nunca, nunca los va a abandonar, no están solos. Y Él estará con todos ustedes hasta los finales de los tiempos. Ese mensaje es para ustedes también. Entonces me dijo Bonnie, yo no sé dónde vives, pero hoy vas a regresar a tu casa, a la casa de tu padre. Entonces imagínense, yo estaba en la puerta de la casa de mi papá y toco la puerta con mucho miedo porque yo era un fracaso, yo no era éxito, yo era un fracaso. Y cuando mi papá abrió la puerta, mira a su princesa, a la niña de sus ojos, sin cabello, como un esqueleto, ajorobada, frágil. Y mi papá empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y yo me tiré a los pies de mi papá porque nosotros también le hacemos daños a nuestros papás. Yo le hice daño a mi papá y a mi mamá por mis actos. También nosotros le hacemos daños a nuestros papás. Y le pedí perdón. Y mi papá me agarró del piso y me levantó con tanto amor y me dijo, es que yo te amo, Patricia. Es primera vez en mi vida que yo había escuchado a mi papá decirme esas palabras. Y los dos empezamos a llorar y a llorar. Pero quiero que se den cuenta, eso es el amor de Dios Padre. Aunque nosotros somos una miseria, pecadores, nos alejamos de Dios, el Señor siempre te dice, yo te amo y aquí estoy con los brazos abiertos, no importa lo que hayas hecho, yo te amo. Eso es el amor de Dios Padre.
Entonces, gracias a mi madre, yo regresé a la fe católica. Como yo estaba perdida, mi mamá regresó a la iglesia y mi mamá de rodillas ante el Santísimo por horas, rezando el rosario, ofreciendo misas por mí. Yo regresé a casa y yo sé que si no fueran por las oraciones de mi mamá, yo no estuviera aquí. Gracias a mi mamá. Y yo les quiero decir a las mamás que están aquí, no pierden la fe. Si Dios hizo ese milagro conmigo, lo pueden hacer con sus hijos. Gracias a mi madre yo estoy aquí por sus oraciones. Y ella me dijo un día, ¿sabes qué, Patricia? Tú no sabes quién eres. Tú no tienes identidad. Le digo, mamá, es que yo soy una basura. Yo no tengo belleza, yo no tengo amigos, no tengo ni una amiga. Yo no tengo a nada, a nadie. Y ella me agarró y me dijo, no, esta no es Patricia Sandoval. Lo que pasa es que Satanás le encanta robar la identidad a los jóvenes. Los jóvenes no saben quiénes son, pero tú vas a saber quién eres. Tú no vales por los carros, tu departamento, tus amigas, tu belleza. Todo lo que poseías, tú no vales por esas cosas, tu carrera. La única razón por la cual tú vales es porque Jesucristo derramó la última gota de sangre por ti en la cruz. Tú vales la sangre de Cristo, punto. Es todo lo que tú vales. Y me dijo ella, Belinda, tú eres la hija del Rey de Reyes. Tú eres princesa del Altísimo, Patricia, no se te olvide. Y cuando mi madre me dijo eso, me dijo, esa es tu identidad, que tú eres hija de Dios. Me dio tanto valor eso, no se imaginan, de saber que yo era una hija del Rey. Y agarró la Biblia a mi mamá y me dijo, estas son cartas de amor que tu Padre en el cielo te ha escrito. Y te voy a leer las cartas de amor, lo que el Señor dice de ti. Y la escritura me empezó a sanar. Mi mamá me llevó a confesarme. Mi mamá me llevó al Santísimo, a la misa, todos los días. Por los sacramentos de nuestra fe, gracias a Dios, yo sané. Yo nunca en la vida he ido con una psicóloga, con una doctora. Lo que me sanó fueron nuestros sacramentos y el amor de Dios. Entonces yo empecé a caminar con el Señor. Iba a muchos retiros de sanación. Y por 10 años todavía me sentí como una asesina, como la mujer que mató a sus hijos y los niños ya no existen. Entonces entré a un retiro que se llama El Viñedo de Raquel. Lo tienen en la Ciudad de México, El Viñedo de Raquel. Y tenía mucho miedo de entrar porque tenía mucha vergüenza de lo que yo había hecho. Entonces yo entré un viernes sintiéndome como una asesina. Y el regalo que me dio el Señor es que me reveló el sexo de mis hijos. Me reveló que yo soy mamá todavía, yo soy mamá por una eternidad y que mis hijos están vivos y están con Jesús y María. El Señor me reveló el sexo y yo les puse un nombre a esos niños ese fin de semana y les quiero presentar a mis hijos. La primera se llama Mariana, en honor a la Virgen María. El segundo se llama Emmanuel, en representación de Jesús, que significa Dios con nosotros. Y la tercera yo le puse Rosy, porque yo le miré su carita, yo la miré en un sueño, yo miré el rostro de ella y le puse Rosy en honor al rosario. Y yo les hice una promesa a mis 3 hijos ese fin de semana, como ellos terminaron en un basurero y yo no les di la dignidad, ahora lo que yo estoy haciendo, les estoy dando dignidad a mis hijos. Que no importa lo que pase, no importa si mi familia me deja de hablar, no importa si el mundo me conoce como la mujer que abortó 3 hijos, no importa el sufrimiento que yo iba a sufrir contando mi testimonio, que yo iba a defender la vida con todo mi corazón y todo mi ser. Y yo creo firmemente que mis hijos están aquí parados y están orando por todos ustedes. Y saben que la esperanza que Dios me ha dado, que el día que yo llegue al cielo, los primeros que me van a saludar son mis hijos. Ellos están vivos porque Dios es un Dios de vida. Él venció la muerte. Y mi esperanza es que algún día en el cielo yo voy a poder bailar con ellos. Yo los voy a poder abrazar y los voy a poder arrullar. Y voy a estar con ellos una eternidad.
Y por eso hago lo que hago, que ha sido muy difícil, lo hago por ellos. Porque mi premio está en el cielo, mi corona está en el cielo, no en este mundo. Entonces por eso hago lo que hago. Todo vale la pena por una vida que se salve. ¿Y saben qué? Y se los digo con todo mi corazón, yo amo a los jóvenes. Cuando yo los miro a ustedes, yo me veo en ustedes. Y si uno de ustedes, solamente se puede acercar un poquito más a Dios por ese testimonio, tu corazón valió la pena de que hago esto. En serio, tu corazón valió la pena por mí. Pero ahí es donde vienen las pruebas, ¿verdad? Siempre cuando tú haces una promesa, el enemigo viene, ¿no? Y te hace las cosas bien duras. Hace poquito yo trabajaba con un dermatólogo. Quiero que se den cuenta lo que está pasando en el mundo, lo que están haciendo con los no nacidos. Érase una vez una vida.